El autobús que nunca llegó. Estudiantes desaparecidos en un viaje escolar en los 80. La carretera que salía del pequeño pueblo hacia la ciudad era, en los años 80, una línea de asfalto inseguro atravesando cerros, barrancos y campos resecos. El autobús escolar que esperaba frente a la secundaria técnica número 14 parecía, aquella mañana, menos un vehículo y más una promesa. La promesa de que, por unas horas, los estudiantes mirarían algo distinto a las paredes descascaradas de sus salones y a las calles polvosas donde el tiempo se repetía. La excursión a la capital, organizada para visitar un museo y una universidad, había sido el tema de conversación durante semanas. Para muchos de esos jóvenes, hijos de campesinos, obreros y comerciantes modestos, era la primera vez que saldrían del estado. La directora, la maestra de civismo, el conductor del autobús y algunos padres se encontraban en la entrada de la escuela, revisando listas, mochilas y permisos firmados. El cielo tenía ese azul intenso de finales de verano, pero en el horizonte se adivinaban nubes espesas que anunciaban tormenta. La mayoría lo tomó como un detalle sin importancia. En los viajes escolares siempre hay riesgo de lluvia. Eso no detiene una ilusión. Antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí contamos relatos basados en hechos que marcaron pueblos enteros, viajes escolares que terminaron en misterio y familias que nunca dejaron de buscar. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esta narración, para saber hasta dónde llega la memoria de este autobús que nunca llegó. Entre los estudiantes que subían al autobús se encontraba Julián, de 16 años, flaco, de cabello negro desordenado, con una libreta siempre bajo el brazo. Su madre, Elena, lo miraba desde la banqueta con mezcla de orgullo y preocupación. Julián era el primero de la familia en terminar la secundaria. La idea de que conociera una universidad le parecía un milagro pequeño, algo que podía abrir una ventana donde hasta entonces solo había paredes. «No hables con desconocidos», le dijo, como si la ciudad fuera un monstruo concreto. «Y no te separes de tus compañeros». Julián sonrió para tranquilizarla. «Mamá, voy con los maestros», respondió. «No es como si fuéramos solos». El conductor del autobús, don Rogelio, un hombre de bigote espeso y manos curtidas de años, manejando rutas rurales, revisó por última vez el nivel de gasolina, las llantas y el estado del motor. Era un vehículo viejo, de pintura descolorida, asientos duros y ventanillas que no cerraban del todo, pero era el único que la escuela había conseguido que aceptara hacer el viaje por un precio que el comité de padres pudiese pagar. La maestra Clara, encargada de la excursión, subió con paso firme, llevando una carpeta con la lista de estudiantes, los permisos y el itinerario. Los chicos se acomodaron entre risas, empujones y bromas sobre quién iba a vomitar primero en las curvas. Nadie pensaba en ese instante que ese autobús se convertiría en un nombre murmurado con miedo y tristeza durante décadas. El autobús salió del pueblo entre aplausos tímidos de algunos padres y saludos de vecinos curiosos. Al cruzar el puente sobre el arroyo seco, Julián miró por la ventana hacia su casa. Un techo de lámina, paredes de bloc, el pequeño árbol de pirul donde su madre colgaba ropa para secar. Lo sintió alejarse como si fuera una fotografía que se va borrando poco a poco. Dentro del vehículo, el ambiente era festivo. Un grupo de chicos llevaba una radio portátil que soltaba cumbias suaves en volumen bajo. Otros compartían bolsas de frituras y refrescos en vasos de plástico. La maestra Clara, sentada en el primer asiento, intentaba mantener un equilibrio entre permitir el entusiasmo y imponer cierto orden.
No quiero que nadie se pare mientras estemos en la carretera, anunció. Y a la hora de llegar al museo, van a seguir las indicaciones. No es un paseo cualquiera, es una visita educativa. Julián, sentado cerca de la mitad del autobús, sacó su libreta y empezó a escribir unas líneas. No era un diario formal, pero sí una manera de capturar impresiones. Salida a la ciudad. El pueblo se ve más pequeño desde aquí. El autobús vibra como si tuviera nervios propios. El paisaje fue cambiando poco a poco. Primero las casas humildes, luego parcelas de maíz, después cerros con vegetación escasa. La carretera, que al inicio parecía amplia, se volvió curva, pegada a barrancos y lomas. A ratos, el autobús se inclinaba un poco más de lo que a los estudiantes les parecía seguro, pero don Rogelio mantenía las manos firmes en el volante, con el gesto de quien conoce cada bache. A la mitad del trayecto, cuando el sol empezaba a esconderse tras una franja gris, la maestra Clara se levantó para revisar la lista. Contó cabezas, comparó nombres, se aseguró de que nadie hubiese quedado atrás en el pueblo. Todo parecía en orden. Lo que nunca supieron con certeza fue en qué punto exacto la historia se rompió. La versión oficial, escrita años después en papeles con sellos y firmas, diría que el autobús salió del pueblo a las 8 de la mañana con destino a la capital y que en algún lugar entre el kilómetro 74 y el 89 desapareció. No hubo reporte inmediato de accidente. No hubo ambulancias avisadas por radio. No se encontraron restos de vehículo ni de cuerpos en las cunetas. Simplemente el autobús que llevaba a Julián y a sus compañeros nunca llegó. El primer indicio para las familias fue el reloj. En la secundaria, algunos padres se habían quedado en una pequeña reunión informal, ayudando a organizar actividades para el siguiente semestre. Elena, la madre de Julián, se fue a casa con la idea de volver a recibirlo al final del día. Se ocupó en tareas cotidianas: lavar platos, barrer el patio, preparar frijoles. Miró el reloj de pared cada hora, contando mentalmente cuánto faltaba para que regresaran. Se suponía que el autobús estaría de vuelta alrededor de las 6 de la tarde. A las 5, el cielo se había tornado oscuro, con nubes pesadas y viento frío. Las primeras gotas golpearon las láminas del techo con un ritmo inquietante. Elena puso un plástico sobre el televisor para protegerlo de posibles filtraciones y se sentó junto a la ventana mirando hacia la calle. 6:15, 6:30, 6:45. El tráfico en la ciudad debe estar peor, pensó, tratando de convencerse. A las 7 en punto salió de casa y caminó hasta la entrada de la secundaria. No era la única. Otros padres con paraguas o chamarras esperaban también, mirando hacia la carretera con ojos que intentaban sembrar esperanza en la oscuridad. La directora, la maestra Clara y un representante del comité de padres estaban allí, bajo el alero de la escuela, hablando en voz baja. «Todavía no llegan», informó la directora con gesto serio. «Intenté llamar al museo, pero me dijeron que el grupo no se presentó a la hora pactada». Elena sintió una punzada en el pecho. «¿Cómo que no se presentó?», preguntó. «¿Y el autobús?». «La compañía de autobuses dice que el vehículo salió del pueblo», respondió la maestra Clara. «Pero no han tenido reporte de llegada ni de problema mecánico». Las palabras «no han tenido reporte» sonaban huecas frente a la realidad de padres, bajo la lluvia esperando a hijos que no aparecían. La noche avanzó y el miedo se instaló como el agua que se cuela por las rendijas. Algunos padres regresaron a casa para buscar abrigos, otros trajeron termos con café, otros llamaron a familiares en la ciudad para preguntar si habían visto un autobús escolar en alguna carretera. Nadie tenía respuestas. A las 9, un padre más impulsivo exigió que se llamara a la policía estatal. «No podemos esperar a mañana», dijo. «Si hubo un accidente, necesitan ayuda. Si no,
Necesitamos saber dónde están. La directora, que hasta entonces se había aferrado a una calma profesional, cedió. Marcó el número que tenía a la mano, habló con un operador que parecía estar acostumbrado a reportes rutinarios. Un autobús escolar no ha llegado a su destino, explicó. Salió de nuestro pueblo esta mañana. No tenemos noticias. Llevaba a más de 40 estudiantes. La respuesta fue fría. Tal vez se retrasó por la lluvia, sugirió el operador. Veré si hay reportes de accidentes en la zona. Si no hay, seguramente aparecerá. Elena, que escuchaba parte de la conversación, sintió que la palabra seguramente era una bofetada. Nada es seguramente cuando se trata de un hijo en una carretera. Con el paso de las horas, algo cambió en el ambiente. Ya no era solo preocupación, era la sensación de entrar a un territorio desconocido. Algunas madres empezaron a rezar en voz baja. Otros padres caminaban de un lado a otro, como si el movimiento pudiera traer el autobús de vuelta. Alrededor de la medianoche, una patrulla estatal se presentó finalmente en la escuela. 2 agentes, mojados por la lluvia, escucharon el relato. Anotaron datos. Hora de salida, número de estudiantes, nombre del conductor, ruta prevista. «Vamos a revisar la carretera», dijo uno. «Si hubo un accidente, lo encontraremos». La frase, aunque lógica, no traía consuelo. Elena y otros padres pidieron ir con ellos, pero los agentes se negaron. «No es seguro que ustedes vayan», explicaron. «Si hay algo grave, necesitamos trabajar sin más gente en medio». La carretera fue recorrida esa noche, al menos en parte. La patrulla, junto con otra que se sumó después, avanzó kilómetros bajo lluvia, enfocando cunetas, barrancos, puentes. No encontraron metal retorcido, ni vidrios rotos, ni señales de derrape frescas. El autobús parecía no haber existido más allá del pueblo. Cuando el amanecer llegó, no trajo respuestas, solo más cansancio. Los padres, que no habían dormido, se reunieron de nuevo en la secundaria. La directora convocó una reunión urgente. El salón principal, con pizarrón verde y bancas de madera, se llenó de rostros pálidos y ojos hinchados. «Hasta ahora», informó. «Las autoridades nos dicen que no hay reporte de accidente. La compañía de autobuses afirma que el vehículo salió y que el conductor no ha llamado. Nadie sabe dónde está». La frase «nadie sabe dónde está» cayó como piedra en el centro de la sala. «Pero son nuestros hijos», estalló un padre. «No estamos hablando de cajas o mercancías. Son personas». «Vamos a organizar grupos», propuso otro. «Unos hacia la carretera, otros hacia la ciudad, otros a preguntar en pueblos intermedios. No podemos quedarnos aquí esperando comunicados». Elena se ofreció para uno de los grupos que saldrían hacia la carretera. No le importaba el riesgo. La idea de quedarse en la escuela sin hacer nada le resultaba insoportable. La maestra Clara, por su parte, se quedó en el pueblo coordinando llamadas, recopilando datos, tratando de mantener un registro preciso. Sentía un peso aplastante de culpa. Ella había organizado la excursión. Había firmado los permisos, había asegurado que todo estaba bajo control. La noticia del autobús desaparecido empezó a circular en la radio local. Al principio, como un breve reporte, se desconoce el paradero de un autobús escolar que salió ayer hacia la capital. Con cada hora, la nota ganaba matices. Los padres buscan a sus hijos por cuenta propia. La policía no ha encontrado señales del vehículo. Autoridades prometen investigar. En la tarde del segundo día llegaron periodistas con grabadoras y cámaras. El pueblo, acostumbrado a ser invisible, se convirtió en escenario de entrevistas, fotos y preguntas. «¿Cómo se siente?», le preguntaron a Elena, poniendo un micrófono frente a su rostro cansado. «Se siente como si nos hubieran arrancado algo y nos dijeran que quizá no pasó nada», respondió.
Mi hijo está en ese autobús. No es un rumor, no es un número en una lista, es una vida. Los reporteros anotaron, grabaron, repitieron sus frases en programas de radio y televisión regional. Pero, como tantas veces en México, la exposición mediática no se tradujo de inmediato en acción efectiva. El tercer día trajo un giro que marcaría la narrativa para siempre. Las autoridades empezaron a hablar de posibles versiones. El autobús pudo haber sido desviado, dijo un vocero. Pudo haber sufrido un accidente en una zona de difícil acceso. Pudo haber sido objeto de una broma de mal gusto. Estamos analizando todas las líneas. Para las familias, la palabra desviado se clavó como aguja. ¿Desviado por quién? ¿Hacia dónde? El silencio que siguió a esa insinuación abrió espacio a rumores. Que el autobús había sido visto cerca de una salida secundaria, que alguien escuchó disparos en la noche, que había movimientos extraños en un tramo de carretera conocido por contrabandistas. Elena, sentada en su cocina la noche del tercer día, escuchó a dos vecinos hablar de cosas que no se dicen frente a las cámaras. «Dicen que esa ruta está caliente», comentó uno, «que hay gente que controla el paso, hay cosas que no se reportan, porque nadie quiere problemas». «¿Y qué tiene que ver eso con los muchachos?», preguntó el otro. «Cuando hay poder metido, cualquier cosa puede ser usada», respondió el primero. «Un autobús lleno de jóvenes es visible, pero también es vulnerable». Elena sintió náuseas. La idea de que el autobús pudiera haber sido interceptado por manos humanas, no por la mala suerte, era más aterradora que cualquier barranco. Esa noche tomó la libreta de Julián que había quedado en casa, la misma donde él escribía impresiones. Había dejado algunas páginas llenas, dibujos de la escuela, frases sueltas sobre el deseo de conocer la ciudad grande, versos torpes sobre sentirse atrapado en el pueblo. Pasó los dedos sobre las letras con cuidado, como si pudiera leer más allá de la tinta. En una de las páginas, Julián había escrito días antes: «Si alguna vez me pierdo, que sepan que no fue porque quise desaparecer, sino porque algo me jaló lejos, sin preguntar». Las palabras, que en su momento habían sido una frase poética sobre el sueño de migrar, ahora resonaban como un presagio cruel. Los días se convirtieron en semanas. La búsqueda oficial se fue diluyendo en comunicados vagos, reuniones burocráticas y promesas de seguir investigando. La búsqueda de las familias, en cambio, se volvió más desesperada, más creativa, más desgastante. Algunos padres se organizaron para recorrer pueblos cercanos preguntando por estudiantes que pudieran haber sido vistos en estaciones, tiendas o caminos. Otros se acercaron a organizaciones de derechos humanos que empezaban a formarse, intentando dar a su caso una voz más allá del pueblo. Otros, como Elena, se aferraron a la idea de que la verdad estaba en alguna parte, oculta tras capas de miedo e indiferencia. La historia del autobús, que nunca llegó, se fue transformando. De hecho concreto, un vehículo desaparecido con estudiantes a bordo pasó a ser relato, de relato pasó a ser leyenda. Los niños pequeños del pueblo crecieron escuchando que hubo una vez un autobús lleno de muchachos que se perdió en la carretera y nunca volvió. Los adultos repetían la frase con menos ligereza, sabiendo que detrás de cada muchacho perdido había un nombre, una familia, una silla vacía. Pero para Elena y otras madres, la leyenda no era suficiente. No querían consuelo narrativo, querían respuestas. En ese punto, cuando la desesperación empezaba a tornarse rutina, apareció alguien que cambiaría la dirección de la búsqueda. Un maestro joven, recién llegado al pueblo, que no había vivido la desaparición en los 80, pero sí había oído hablar de ella toda su infancia en otra ciudad. Se llamaba Tomás,
y tenía la obstinación de quien no se acostumbra a los silencios impuestos. Tomás empezó por lo obvio: revisar archivos escolares, actas, libros de registro. Encontró listas de asistencia, notas de reuniones antiguas, cartas de padres que pedían explicaciones. Descubrió que, con el tiempo, algunos documentos habían desaparecido. Otros se encontraban incompletos, con páginas arrancadas o manchas que hacían ilegibles nombres. La secundaria técnica número 14 tenía, como tantas instituciones rurales, un archivo improvisado en un cuarto pequeño, con cajas apiladas y polvo acumulado. Allí, Tomás halló algo que le llamó la atención: una carpeta con el título Excursión 1985, aunque el año exacto del viaje variaba según quien lo contara. Dentro había copias de permisos de padres, itinerario previsto, nombre de la compañía de autobuses y del conductor. Lo que faltaba era cualquier mención a lo que ocurrió después. En la última hoja, una nota breve, sin fecha clara, decía: se informa de retraso en el regreso del autobús. Se esperará comunicado de autoridades. No había seguimiento, no había informe de cierre, no había acta oficial de desaparición. Tomás llevó esa carpeta a Elena. Esto es lo que la escuela guardó, explicó. No hay más. Como si el viaje se hubiera quedado congelado en el momento antes del problema. Elena tomó la carpeta con manos que habían aprendido a temblar y a sostener a la vez. La abrió. Vio su propia firma en un permiso antiguo, su nombre junto al de Julián. Se vio a sí misma en pasado, confiando en que un viaje escolar era como tantos otros, ida y vuelta. ¿Por qué no hay nada después?, preguntó más a la carpeta que a Tomás. Porque cuando algo se vuelve demasiado grande, algunos prefieren no escribirlo, respondió él. Lo dejan en la memoria oral, donde no compromete a nadie en papel. Para Elena, esa respuesta fue insuficiente, pero también se transformó en motor. Si los papeles no decían la verdad, las voces tendrían que hacerlo. Así comenzaba, sin que nadie lo supiera aún, una nueva etapa en la historia del autobús que nunca llegó. La etapa en la que la memoria de las familias, la tenacidad de un maestro y los secretos guardados en carreteras y oficinas chocarían contra la comodidad del olvido, y donde la pregunta que había flotado durante décadas: ¿qué pasó con los estudiantes desaparecidos en ese viaje escolar de los 80? Empezaría a buscar una respuesta más allá de los comunicados oficiales. Tomás no era del pueblo. Había llegado apenas hacía un año, asignado a la secundaria por la secretaría, con la idea de cubrir materias de historia y español. Al principio, los padres lo miraban con cierta desconfianza. Joven, de ciudad, con maneras distintas de hablar en clase. Pero su interés por la desaparición del autobús no era curiosidad morbosa. Era algo que venía de lejos. De niño, en su propia ciudad, había escuchado en la radio una nota breve sobre un grupo de estudiantes desaparecidos en viaje escolar en otro estado. Su madre había apagado el aparato diciendo: «Eso va a quedar sin respuesta, como todo». Esas palabras se le quedaron pegadas. Ahora, sentado frente a Elena con la carpeta vieja en las manos, sentía que estaba tocando el núcleo de aquella noticia de su infancia. Si la escuela no escribió lo que pasó, dijo, con calma, tendremos que reconstruirlo hablando con quienes estuvieron aquí. No es investigación oficial, es memoria. Elena lo miró con una mezcla de esperanza y cansancio. Ya han pasado muchos años, advirtió. La gente se cansa de recordar, o se acostumbra a no hacerlo. Pero usted no se ha cansado, respondió Tomás. Por eso empezamos por usted. Se dio a la tarea de visitar, uno por uno, a padres, madres, hermanos, vecinos y maestros que habían vivido la desaparición en los años 80. No llevaba cámara ni grabadora profesional, solo una libreta y un bolígrafo.
Les pedía permiso para anotar. Aclaraba que no quería usar nada sin su consentimiento. Las primeras entrevistas dejaron claro algo que los papeles nunca dirían. No había una sola versión de lo ocurrido, sino muchas capas de relato. Algunos recordaban que, días antes del viaje, un hombre desconocido había ido a la escuela a hablar con la directora. Otros mencionaban que la ruta original había sido cambiada a último minuto por sugerencia de la compañía de autobuses. Otros aseguraban que, la noche del tercer día sin noticias, habían visto vehículos oficiales llegando y saliendo del pueblo sin dar explicación. «Yo trabajaba en la gasolinera», le contó un hombre de rostro curtido, llamado Mariano. «Ese día, el chofer del autobús vino a llenar el tanque. Me dijo que iban cargados de chavos, emocionados por ir a la capital. No se veía preocupado, pero al pagar mencionó que lo habían obligado a tomar la carretera vieja, no la nueva. Dijo que hay gente que manda más que las señales». «¿Quién se lo había obligado?», preguntó Tomás. Mariano se encogió de hombros. «Eso no lo dijo», respondió. «Pero en ese tiempo se hablaba mucho de que ciertas rutas ya no eran solo del gobierno, sino de otras manos. La carretera nueva tenía caseta, la vieja no». Tomás anotó: «Cambio de ruta, carretera vieja usada en lugar de nueva. Chofer menciona gente que manda más que las señales». En otro extremo del pueblo, una enfermera retirada que había trabajado en la clínica rural en los 80 aportó otro fragmento. «Esa noche», relató, «la policía vino a preguntarnos si habíamos recibido heridos de accidente de autobús. No habíamos recibido a nadie, pero me llamó la atención que ya venían con esa idea, como si supieran que algo debía haber pasado. Después nos dijeron que no había reporte de accidente. Fue raro». Tomás anotó: «Autoridades locales preguntan por heridos de accidente de autobús sin reporte previo. Luego dicen que no hubo accidente». A medida que las voces se sumaban, una sensación recorría el pueblo, la de estar desenterrando algo que durante años se había preferido dejar bajo polvo. Algunos agradecían tener a quien contar lo que habían guardado. Otros se mostraban reticentes, temiendo que reabrir el tema solo trajera dolor sin cambios. «¿Para qué remover esto?», le preguntó un padre que había perdido a 2 hijos en el autobús. «Nadie nos devolvió nada en tanto tiempo. Solo vamos a sufrir otra vez». Tomás no intentó convencerlo con promesas grandilocuentes. Se limitó a decir: «Porque la historia no se cierra sola, y porque otros jóvenes siguen tomando carreteras sin saber qué se hizo con los de antes». Mientras las entrevistas avanzaban, Elena se convirtió en algo más que madre de un desaparecido. Se transformó en puente. Era quien llamaba a otras familias, quien se sentaba junto a Tomás en las pláticas para respaldar que no se trataba de un chisme nuevo, sino de un intento serio de reconstrucción. Su presencia daba legitimidad. En paralelo, Tomás empezó a notar que cada vez que preguntaba por la compañía de autobuses o por decisiones de arriba, las voces bajaban el volumen. «Había un señor», dijo un ex empleado municipal, un funcionario de mediano rango, que siempre aparecía cuando se trataba de contratos de transporte, relató. «No era del pueblo, pero venía seguido. Ese año se hablaba de él, de que estaba muy cercano a ciertos grupos». «¿Qué grupos?», insistió Tomás. El hombre miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie más escuchara. «Grupos que no se nombran, muchacho», respondió. En los 80 no se hablaba en voz alta de esas cosas, pero las carreteras los conocían. Tomás anotó sin poner nombres: funcionario intermedio muy implicado en contratos de transporte, posible presión sobre rutas, contexto de grupos no nombrados. Cada noche, después de entrevistas, se reunía con Elena en la cocina de ella, sobre la mesa de madera marcada por años de uso.
Extendían las hojas, intentaban trazar líneas entre relatos: la gasolinera, la enfermera, el empleado municipal, la directora, los padres, los policías. No era fácil. Las versiones se cruzaban, se contradecían, se reforzaban. «Parece rompecabezas sin piezas claras», dijo Elena frustrada. «Sabemos que el autobús salió, sabemos que no llegó, sabemos que la carretera vieja se usó, pero no tenemos el momento exacto en que se perdió». «Tal vez no lo tendremos nunca», admitió Tomás. «Pero podemos acotar, podemos decir: aquí había presión, aquí hubo omisión, aquí se dejó de buscar de verdad». La idea de acotar la injusticia sonaba extraña, pero era mejor que nada. Con esa intención, Tomás dio el siguiente paso: buscar registros fuera del pueblo. Sabía que, aunque la secundaria y la clínica rural tenían archivos incompletos, otras instancias, delegaciones estatales, periódicos antiguos, incluso colectivos de derechos humanos nacientes, podían guardar datos adicionales. Viajó a la ciudad más cercana con una carpeta bajo el brazo. En la hemeroteca local pidió acceso a periódicos de los años 80. Pasó horas leyendo titulares en blanco y negro: crisis económicas, cambios políticos, notas deportivas, avisos parroquiales. Buscaba palabras clave: autobús escolar, estudiantes desaparecidos, viaje escolar. Encontró unas cuantas notas. Una de ellas, en un periódico de circulación regional, llevaba el titular: «Se reporta retraso de autobús escolar. Autoridades descartan accidente grave». El cuerpo de la nota mencionaba que el vehículo con estudiantes tardó en llegar a su destino, pero no se tiene evidencia de incidente que implique riesgo para la población. La fecha coincidía con los días posteriores a la desaparición. Tomás frunció el ceño. «¿Tardó en llegar?», murmuró. Ellos ya estaban diciendo que solo había retraso, como si en algún momento el autobús hubiera aparecido. Pero no había registro de que hubiera aparecido. Un recuadro al lado citaba a un vocero estatal: «Se pide calma a los padres. No se puede hablar de desaparición mientras no se agoten las líneas de revisión». En otro periódico encontró una nota más breve, casi escondida: «Familias protestan por falta de información sobre viaje escolar». No hablaba de desaparición, ni de tragedia, solo de protesta. El recorte mostraba una foto borrosa de padres frente a un edificio gubernamental, con carteles ilegibles. Tomás fotocopió las notas y volvió al pueblo. Cuando Elena las vio, las lágrimas se le llenaron los ojos. «Entonces sí hablaron de nosotros», dijo. «No como debía, pero hablaron». «Hablaron para minimizar», explicó Tomás. «Dicen retraso, no desaparición. Dicen descartar accidente grave, no investigar otras causas». Esa diferencia de palabras era crucial. En los 80, la forma de nombrar definía el alcance de la reacción. Si un caso se etiquetaba como retraso, podía diluirse. Si se admitía desaparición, implicaba responsabilidad. Elena, que ahora había leído más documentos que en toda su vida, empezó a comprender el peso de cada término. Y con esa conciencia, decidió que no iba a permitir que la historia de su hijo y sus compañeros se siguiera nombrando de forma tibia. «Necesitamos escribir nuestra versión», dijo una noche. «No solo contarla en voz alta, sino dejarla en papel, en algo que otros puedan leer». Tomás asintió. «Un informe de memoria», propuso. «No oficial, pero serio, con fechas, testimonios, recortes, contexto. Algo que diga: esto pasó, aunque nadie quiso registrarlo así». Se pusieron a trabajar. Él ordenaba datos, ella revisaba nombres, corregía detalles, añadía matices. En vecina docomeles, outros pais começaram a chegar, uns trazendo lembranzas, outros aportando fotografías, outros sugerindo frases.
El documento fue creciendo. No era un libro elegante, sino un conjunto de hojas mecanografiadas y escritas a mano, con anexos, copias de periódicos, notas de entrevistas. En la primera página, Elena insistió en poner un título claro: Relato colectivo sobre el autobús escolar desaparecido en viaje a la capital en los años 80. Versión de las familias del pueblo. Cuando lo tuvieron listo, enfrentaron otra pregunta: ¿a quién entregarlo? Si lo damos solo al gobierno, reflexionó Tomás, puede terminar en un cajón. Si lo damos a periodistas, agregó Elena, pueden tomar partes y dejar otras. Y si lo damos a organizaciones, dependerá de si quieren tomar el caso. Decidieron entonces repartirlo como quien reparte semillas, a todos. Entregaron copias a la secundaria, a la clínica, al ayuntamiento, a un periódico local interesado en temas de memoria, a una organización de derechos humanos que había empezado a documentar casos de desaparecidos en distintas épocas. Incluso enviaron un ejemplar a una universidad en la capital, donde Tomás tenía un contacto. El viaje de ese informe sería largo y desigual. En algunas oficinas lo recibirían con cortesía y lo dejarían acumular polvo. En otras, lo leerían con interés genuino. En la Organización de Derechos Humanos, en particular, provocó algo inesperado: la decisión de incluir el caso del autobús en un informe más amplio sobre desapariciones anteriores a los años 90. La mayoría de la gente cree que los desaparecidos son solo cosa de tiempos recientes, explicó una abogada joven que visitó el pueblo. Pero ustedes muestran que esto viene de antes, que hubo estudiantes, trabajadores, campesinos que se perdieron en rutas donde el poder prefería no mirar. Esa abogada, llamada Mariana, se convirtió en otra pieza del rompecabezas. Tenía acceso a archivos más amplios, conocía el lenguaje legal y podía traducir la rabia de las familias en términos que tuvieran peso en ciertos espacios. Lo que ustedes vivieron, les dijo en una asamblea en el patio de la secundaria, no fue solo un retraso, ni solo un accidente no aclarado. Es desaparición forzada si se demuestra que hubo agentes involucrados que ocultaron información o impidieron la búsqueda real. Aunque haya pasado hace décadas, la categoría existe. Elena escuchó esas palabras como quien oye un diagnóstico doloroso pero necesario. «Desaparición forzada», repitió. «Siempre pensé en mi hijo como desaparecido, pero nunca le puse apellido». «Poner nombre legal a algo no lo cura», aclaró Mariana. «Pero abre puertas a archivos, a procesos, a preguntas que antes no se podían hacer. Con el tiempo, gracias a esa conexión, un nuevo tipo de documentos comenzó a salir a la luz. Informes internos de delegaciones, anotaciones de reuniones, cartas cruzadas entre funcionarios, incluso registros de llamadas. No todos eran accesibles. Muchos estaban bloqueados. Pero algunos, filtrados o entregados por funcionarios cansados de guardar secretos, mostraban más claramente lo que las familias intuían. En uno de esos documentos, fechado pocos días después de la desaparición, se leía: «Se recomienda manejar el caso del autobús escolar como incidente menor, evitando términos que puedan generar alarma mediática o exigencias de investigación amplia. Se sugiere destacar que no hay evidencia de accidente grave». Otro, meses más tarde, señalaba: «Se informa que las familias del pueblo continúan insistiendo en la desaparición de sus hijos. Se sugiere mantener postura de búsqueda en curso sin asumir responsabilidades». Las frases eran frías, burocráticas, pero leídas por las familias encendían fuego. «Nos trataron como problema de imagen», dijo un padre al escuchar el contenido. «No como gente a la que le faltan hijos». Elena
Con el informe inicial en la mano y esos nuevos documentos sobre la mesa, sintió una extraña mezcla de rabia y claridad. Por primera vez podía señalar no solo el vacío, sino a quienes habían preferido llenarlo con palabras suaves. Ellos eligieron no decir desaparición, afirmó. Nosotros vamos a seguir diciéndolo, aunque se enoje quien se enoje. El caso del autobús que nunca llegó, gracias a esa insistencia, empezó a aparecer en lugares donde antes no se nombraba, en foros universitarios sobre memoria histórica, en reportajes de fondo sobre viejas heridas, en conversaciones de jóvenes que, al escucharlo, veían su propia experiencia escolar con otros ojos. No había una resolución milagrosa. No se encontró de pronto el vehículo intacto, ni una fosa que explicara todo, ni una persona que confesara haber decidido el destino de los estudiantes. La verdad no se condensó en un momento espectacular. Se construyó más bien como se construyen muchas verdades incómodas, a golpes de testimonios, papeles encontrados, preguntas repetidas y negativas desmontadas. Para Elena, la ausencia de un final claro era dolorosa, pero también aprendió a ver valor en otra cosa, en el hecho de que su hijo y sus compañeros ya no eran solo los muchachos del autobús perdido, sino parte de una historia más amplia de lucha por memoria y justicia. Con los años, la secundaria técnica número 14 colocó en el corredor principal una placa sencilla. A los estudiantes que salieron en un autobús hacia la ciudad y nunca regresaron. Sus nombres viven en la memoria de este pueblo. Debajo, una lista de nombres, entre ellos el de Julián. Tomás, que había impulsado esa placa junto con Elena y otros padres, se quedó mirándola en silencio el día de la colocación. No era justicia completa, no era explicación, pero era reconocimiento, y eso importa en lugares donde durante décadas se prefirió fingir que nada había ocurrido. Elena, frente a los nombres, pasó la mano sin tocar del todo las letras, como si temiera borrarlas. Pensó en aquel amanecer en que vio el autobús alejarse con su hijo mirando por la ventana. Pensó en cada noche de espera, en cada día de búsqueda, en cada documento frío que ahora, gracias a su insistencia, tenía otro contexto. Mientras la gente se dispersaba tras la pequeña ceremonia, se quedó un momento más. El pasillo estaba casi vacío. El sonido de estudiantes actuales se escuchaba a lo lejos en otros salones. El tiempo había seguido corriendo, pero algo se había anclado ahí, en esa pared. Cerró los ojos y habló en voz baja, como si hablara con Julián y con todos los que nunca regresaron. «No encontré el autobús», murmuró. «No pude traerte de vuelta, pero te saqué del silencio. Te pusimos en papeles, en placas, en preguntas. Y aunque el sistema siga sin decir toda la verdad, ya no puede decir que nunca exististe». No esperaba respuesta. La única que recibió fue el eco de risas adolescentes en el patio, el golpe de un balón contra la pared, el murmullo de maestros llamando a orden. La vida escolar continuaba, y eso, de alguna manera, también era un homenaje, porque mostraba que en medio de rutas rotas y decisiones injustas, la gente seguía educando, aprendiendo, señalando. La historia del autobús que nunca llegó no terminó con una solución oficial. Terminó, si es que puede decirse, terminó, en una pregunta que quedó grabada en la conciencia del pueblo y en informes que circularon más allá del Estado. ¿Qué estamos haciendo hoy para que ningún estudiante vuelva a subirse a un autobús rumbo a la ciudad y desaparezca entre la carretera vieja y la comodidad de quienes prefieren no mirar? Y esa pregunta, repetida en reuniones, clases, artículos y conversaciones familiares, se volvió una especie de luz tenue en la carretera. No evitaba todos los riesgos, no arreglaba todos los caminos, pero recordaba, a cada paso, que hay viajes escolares que nunca deberían convertirse en leyendas de terror, sino en historias de regreso.
aunque la historia había encontrado una forma de ser contada, no dejó de evolucionar. Cada generación de estudiantes que entraba a la secundaria técnica número 14 se enfrentaba, tarde o temprano, a la misma pregunta. ¿Qué fue ese autobús del que hablan los mayores? Algunos lo escuchaban como leyenda escolar, otros como advertencia, otros como simple anécdota, pero para quienes habían vivido la desaparición, era un tema que nunca perdió filo. Tomás, ya con varios años en el pueblo, decidió incorporar el caso del autobús que nunca llegó en sus clases de historia reciente. No lo hacía como un ejercicio de morbo, sino como parte de un contenido mayor. Cómo los hechos locales se relacionan con las grandes tendencias nacionales, cómo la violencia silenciosa también es parte de la historia de México. Una mañana, frente a un grupo de adolescentes inquietos, puso sobre el escritorio la copia de uno de los recortes de periódico que había encontrado en la hemeroteca. Esto salió en un periódico regional hace muchos años, explicó. Habla de ustedes, de esta escuela, de estos pasillos, aunque en ese tiempo algunos de ustedes ni siquiera habían nacido. Los chicos se inclinaron para ver la hoja amarillenta. Dice, retraso de autobús escolar. Leyó en voz alta una estudiante llamada Diana. Autoridades descartan accidente grave. Parece que no pasó nada. Pero sí pasó, intervino otro, Mateo, hijo de campesinos. Mi abuela siempre habla de los muchachos que se fueron y no volvieron. Tomás asintió. Justamente, dijo, este recorte muestra cómo, a veces, lo que se escribe oficialmente no coincide con lo que la gente vive. Y eso es parte de lo que tenemos que aprender a mirar. No solo la historia que está en los libros, sino la que está en las voces. En la parte posterior del salón, un estudiante que casi nunca hablaba levantó la mano. Se llamaba Raúl, nieto de uno de los conductores de autobuses del estado. «Profe», preguntó, «¿y si nunca sabemos exactamente qué pasó? ¿De qué sirve hablar de eso?» No lo digo por falta de respeto, lo digo porque mi abuelo dice que hay cosas que se quedan sin respuesta. Tomás se tomó un momento antes de responder. Había aprendido que las preguntas difíciles merecen pausas. Que no tengamos todas las respuestas no significa que no haya sentido en la búsqueda, respondió. La historia no es solo resolver enigmas, es también decidir qué vamos a recordar y qué vamos a dejar que otros oculten. Si ustedes conocen este caso, quizá cuando sean adultos, piensen distinto cuando les digan que algo no se puede explicar. Diana, que escuchaba con atención, intervino. Y también sirve para ver que la desaparición no es solo cosa de hoy, añadió. Siempre que veo noticias de gente que desaparece, mi mamá dice que eso ya pasaba antes. Ahora entiendo mejor. La clase no resolvió nada mágico, pero dejó una semilla. La idea de que la memoria del autobús no era solo un peso para los viejos, sino un elemento vivo para los jóvenes. Mientras tanto, Elena seguía su propia rutina de memoria. Cada año, en la fecha aproximada del viaje, encendía una veladora frente a la placa de la secundaria. No organizaba grandes ceremonias. La mayoría de las veces iba sola o acompañada de algún familiar. Se paraba un rato en silencio. Pensaba en Julián, en los otros nombres, en todos los padres que habían envejecido esperando algo que nunca llegó. Un año, al llegar a la placa, encontró a alguien más allí, una mujer joven, de unos 20 y tantos, con una carpeta en la mano. Estaba leyendo los nombres con expresión seria. «Disculpe», dijo la joven al verla. «¿Usted es Elena?» Elena se sorprendió. «Sí», respondió. «¿Nos conocemos?» «No directamente», explicó la joven. «Me llamo Ana Sofía. Estudio sociología en la capital. Estoy haciendo una investigación sobre casos de desaparición anteriores a los 90.
Su historia está en uno de los informes que la Organización de Derechos Humanos publicó. Quise venir a ver el lugar, no solo leer los papeles. Elena sintió una mezcla de orgullo y dolor. Lo que había empezado como un cuaderno y después como un informe de memoria, ahora estaba llegando a manos de estudiantes universitarios. ¿Y qué busca en nuestra historia?, preguntó. Ya han pasado muchos años. Ana Sofía miró la placa. Quiero entender cómo un pueblo rural logró, sin recursos, hacer que su caso apareciera en documentos, respondió. La mayoría de las desapariciones quedan solo en boca de las familias. Aquí hay algo más. Placas, informes, artículos. Eso no reemplaza la justicia, lo sé, pero muestra estrategias de resistencia. Elena apoyó la mano en la pared, cerca de los nombres. Resistir cansa, dijo, pero si no lo hacemos, ellos nos desaparecen 2 veces, del camino y de los papeles. Ana Sofía anotó la frase. Sabía que detrás de cada caso había conceptos. Detrás de cada concepto había frases como esa. La joven se quedó varios días en el pueblo, entrevistando a Elena, a Tomás, a otros padres, a maestros. No buscaba novedades explosivas. Buscaba entender procesos, cómo se organizaban las asambleas, cómo decidieron hacer el informe, cómo fue la relación con las autoridades, qué efectos tuvieron los artículos periodísticos. En una de las entrevistas, preguntó algo que nadie había formulado así antes. Si pudieran hablar directamente con quienes tomaron las decisiones en los 80, dijo, ¿qué les dirían? Elena se quedó en silencio largo. Miró por la ventana, hacia la calle donde los niños jugaban, hacia las casas que seguían levantándose con esfuerzo. Les diría que eligieron su tranquilidad sobre nuestras vidas, respondió al fin. Que prefirieron no buscar a fondo para no tener problemas. Que llamaron retraso a lo que era desaparición para no cargar con culpas, y que aunque ellos ahora estén jubilados, retirados o muertos, sus decisiones siguen dando vueltas en este pueblo. Tomás, que estaba en la misma entrevista, añadió, y les diría que no todo lo que hicieron quedó oculto, agregó, que sus memorándums, sus notas, sus recortes existen, que hay jóvenes como Ana Sofía leyendo lo que ellos quisieron que se olvidara. Eso no repara nada, pero hace que su poder no haya sido absoluto. Esas respuestas fueron parte fundamental del trabajo de Ana Sofía. En su tesis, que años después circularía en círculos académicos, no solo analizó el caso del autobús como hecho trágico, sino como ejemplo de cómo la memoria local puede empujar la historia oficial a reconocer contextos de violencia y omisión. Cuando envió una copia impresa de su tesis a Elena, con una dedicatoria sencilla, para quienes resistieron al silencio cuando el autobús nunca llegó, la madre la colocó junto a la libreta de Julián en un pequeño altar improvisado. No era un trofeu, era um sinal de que a história tinha caminhado, não em direção a uma solução perfeita, mas em direção a uma rede de olhares. Conforme passavam os anos, outras coisas também mudavam. Algumas estradas que haviam sido cenários de desaparecimentos foram finalmente pavimentadas, iluminadas, patrulhadas com mais seriedade. Em algumas delas, pequenas cruzes lembravam acidentes antigos. Em outras, murais pintados por coletivos marcavam pontos de dor. A carretera vieja por donde se decía que el autobús había sido desviado continuaba existiendo, pero ya no era tan abandonada como antes. Grupos de jóvenes de distintos pueblos organizaban caravanas de memoria, pasando por allí, deixando flores, lendo relatos. Em uma dessas caravanas, grupo de estudantes universitários, guiados por Ana Sofia, decidiu fazer uma parada frente ao trecho, onde, segundo muitos, o rastro do autobus se diluía. Não havia placa oficial nem marca clara, apenas uma curva perigosa,
um barranco profundo à esquerda e um campo seco à direita. «Aquí», dijo Ana Sofía señalando el borde de la carretera. Según varios relatos, empezaron los rumores de desvío. No sabemos con certeza qué pasó después, pero sí sabemos que, desde este punto, la historia oficial dejó de querer mirar. Los estudiantes se colocaron en círculo. Algunos llevaron veladoras, otros carteles con frases «No fue retraso, fue desaparición», «Nuestros caminos también son historia», «Recordar es resistir». Uno de ellos, un joven llamado Luis, tomó la palabra. «No conocimos a los muchachos del autobús», dijo. «Pero pisamos las mismas carreteras, pasamos por las mismas curvas. Si hoy podemos estudiar, viajar, cuestionar, es en parte porque familias como las de ese pueblo no se resignaron. Que nuestros pasos no sean indiferentes, el gesto no mudaba o pasado, mas criaba outra camada de memoria, a dos que, sem relação direta como caso, escolhiam se envolver. No pueblo, Helena ouviu falar da caravana através de uma mensagem enviada por Ana Sofia. Leu o relato, viu algumas fotos e sentiu uma estranha paz misturada com o luto de sempre. Talvez, pensou, el autobús que nunca llegó se convirtió en otra cosa, en un camino que otros usan para no perderse tan fácilmente. Naquela noite, sentada na cozinha com uma xícara de café morno, voltou a abrir a libreta de Julián. As letras adolescentes continuavam ali, intactas. Em uma página quase no final, havia uma frase que ela nunca havia notado com atenção. Se algum dia vamos em grupo hacia la ciudad, espero que no solo veamos edifícios, sino também lo que somos capazes de cambiar. Helena sorriu, triste. Cambiaste coisas, hijo, murmurou. Não como sonhávamos, mas cambiaste. Ao olhar pela janela, viu o reflexo tênue da placa da escola ao longe, iluminada por uma lâmpada fraca. Sentiu por um instante, como se aquele brilho fosse uma pequena resposta, não de autoridades, não de culpados, mas do próprio tempo, dizendo que, embora o autobus nunca tivesse chegado, as vozes que o acompanharam pelo caminho seguiram caminhando. E assim, a história do autobus que nunca chegou continuou viva, não como uma narrativa fechada, mas como uma corrente de memória que atravessava salas de aula, estradas, arquivos e conversas. Uma história que lembrava, a cada nova geração, que viagens escolares não são apenas passeios inocentes, mas também espelhos do país por onde transitam, com sua beleza, suas falhas, seus perigos e suas decisões. Em cada início de ciclo escolar, quando os novos estudiantes veían por primeira vez la placa en el corredor, algunos preguntaban, ¿qué fue ese autobús? Y siempre había alguien, un maestro, una madre, un padre, un vecino, un joven investigador dispuesto a responder no con una frase rápida, sino con una historia larga, compleja y humana. Porque ese, al final, era el legado más fuerte de Julián y de sus compañeros, haber obligado a que, en un país acostumbrado a olvidar, un pueblo eligiera contar hasta el último detalle lo que otros preferían callar. Con el paso de los años, el caso del autobús que nunca llegó dejó de ser solo una herida abierta en el pueblo y se convirtió también en un referente para otras luchas. Ya no era raro que, en reuniones estatales sobre personas desaparecidas, alguien mencionara el autobús escolar de los 80 como ejemplo de cómo las autoridades habían minimizado tragedias bajo etiquetas suaves. Cada vez que eso ocurría, el nombre del pueblo aparecía en mapas, informes y discursos, rompiendo un poco más el aislamiento inicial. Tomás envejeció en esa secundaria. Sus primeros alumnos, aquellos a quienes había mostrado por primera vez los recortes amarillentos, crecieron, se fueron a la ciudad. Algunos estudiaron, otros trabajaron en rutas de transporte, en clínicas, en oficinas. Varios, cuando escuchaban noticias de nuevas desapariciones,
Recordaban las clases sobre el autobús y se negaban a aceptar explicaciones superficiales. Algunos incluso volvían al pueblo por unos días para visitar la placa, la escuela, a Elena. Una tarde de fin de curso, ya con el cabello entrecano y los pasos más lentos, Tomás se quedó solo en el salón después de que los estudiantes salieron. Habían presentado trabajos sobre memoria y comunidad, muchos basados en historias de sus propias familias. Sobre uno de los pupitres quedó una cartulina olvidada, con una frase escrita en letras grandes. Nuestro pueblo no es famoso por sus desaparecidos, sino por no haberlos dejado desaparecer del todo. Tomás la leyó y sonrió. Esa síntesis, escrita por manos jóvenes, condensaba décadas de esfuerzo. Decidió llevar la cartulina al corredor donde estaba la placa. La colocó debajo, apoyada en la pared. No era oficial, no tenía marco, pero quedaba allí como comentario vivo. En ese instante, Elena apareció por el corredor, con una bolsa de mandado en la mano. Había ido a dejar algo a la cocina escolar y se encontró con Tomás y la cartulina. ¿Quién escribió eso?, preguntó acercándose. Uno de los chicos de tercero, respondió Tomás. Olvidó su trabajo en el salón. Me pareció que estas palabras pertenecen aquí. Elena leyó despacio. No haberlos dejado desaparecer del todo, repitió. Sí, eso fue lo que hicimos, aunque a veces duela más que si hubiéramos renunciado. Se quedaron un rato en silencio, mirando la placa, los nombres, la frase nueva. El ruido del patio se filtraba como fondo, estudiantes riendo, balones golpeando, maestros llamando. ¿Sabes?, dijo Elena de pronto. A veces me preguntan si seguir hablando de esto no me impide superarlo. Como si hubiera una línea que se cruza y ya, pero yo creo que superar no es olvidar, es saber que, aunque lo que más quería nunca volvió, otras cosas se movieron porque no me quedé quieta. Tomás asintió. Y porque tampoco nos quedamos callados, añadió. Muchas historias en este país se apagaron en sus primeros días porque nadie las quiso contar. Aquí, cada quien puso una palabra. Usted, con su vida y su insistencia. Yo, con mis clases. Otros, con informes, tesis, caravanas. Es frágil, pero existe. Esa misma noche, mientras el pueblo se preparaba para una lluvia temprana, Elena regresó a casa con una sensación extraña. No de cierre, porque sabía que la desaparición de Julián nunca tendría un final feliz, sino de ciclo. Había visto a generaciones nuevas apropiarse de la historia, había visto documentos salir de las sombras, había visto carreteras ser recorridas con memoria. Pensó que tal vez era momento de hacer algo que nunca había hecho del todo, escribir una carta, no a autoridades ni a organizaciones, sino a su propio hijo. Sacó hojas de papel, se sentó en la mesa donde durante tantos años había revisado informes, recortes y notas y empezó a escribir: «Querido Julián, no sé si estas palabras llegarán a algún lugar que puedas ver. Tal vez se queden en esta casa, tal vez alguien las lea cuando yo ya no esté, tal vez se pierdan como tantas cosas se pierden en este mundo, pero necesito escribirlas. Cuando te subiste a ese autobús, creí que la historia sería simple. Viaje, aprendizaje, regreso. Lo que vino después fue algo que ningún padre debería vivir. Te busqué en barrancos, en listas, en cuarteles, en papeles. No te encontré físicamente. Nunca pude abrazarte de nuevo, nunca pude verte crecer, nunca pude saber si habrías sido maestro, periodista, campesino como tu abuelo o cualquier otra cosa, pero encontré tu rastro en otros lugares. Te vi en cada estudiante que pregunta por ese autobús con seriedad. Te vi en cada joven que se niega a aceptar que una desaparición se llame retraso. Te vi en cada hoja donde alguien anotó que lo que nos hicieron fue injusto. Te vi en cada veladora encendida en tu nombre
y en el de tus compañeros. Aprendí que, aunque no podía salvarte, podía impedir que te borraran, que mi papel como madre no terminaba en la carretera. Seguía en los informes que exigimos, en las placas que colocamos, en las cartas que aceptamos leer, en las historias que repetimos una y otra vez. Hoy hay estudiantes que conocen tu nombre sin haber vivido tu época. Hay investigadores que mencionan tu caso cuando hablan de memoria y desaparición. Hay carreteras que se iluminan en parte porque, un día, un autobús como el tuyo se perdió en la oscuridad. Nada de eso compensa el vacío de tu silla, el silencio de tu risa, la ausencia de tus pasos. Pero me da un tipo distinto de paz, la de saber que no fui derrotada del todo por el olvido. Si hay un lugar donde puedas ver esto, quiero que sepas, no te soltamos en los papeles, no te soltamos en las palabras, no te soltamos en las preguntas. Y mientras haya gente dispuesta a preguntar qué pasó con ustedes, seguirás presente. Con amor, mamá. Cuando terminó de escribir, se le habían caído lágrimas sobre el papel. No las borró. Dobró las hojas con cuidado, las colocó junto a la libreta de Julián y la tesis de Ana Sofía. No era un ritual religioso, sino un gesto profundamente humano de guardar. Al día siguiente, sin planearlo demasiado, llevó una copia de esa carta a la escuela y se la mostró a Tomás. No es para que la lean todos, dijo. Es personal. Pero me gustaría que haya una copia en algún lugar donde se guardan las cosas importantes. Tomás la recibió como quien toma una pieza delicada. Podemos guardarla con el informe de memoria, propuso. No como documento oficial, sino como corazón del archivo. Cuando alguien venga a estudiar el caso, si usted lo permite, él podrá leerla. Entenderán que no se trata solo de números y términos, sino de vidas. Elena aceptó. En el pequeño cuarto de archivo, aquel que décadas atrás había albergado carpetas incompletas, ahora había una sección dedicada al autobús. Allí, junto a permisos antiguos, recortes, informes, tesis y fotografías, colocaron la carta. El tiempo siguió su curso. Elena envejeció. Tomás eventualmente se jubiló. Ana Sofía se convirtió en profesora en la universidad y siguió llevando el caso en sus clases. Algunos de los jóvenes que habían participado en las caravanas de memoria pasaron a formar parte de organizaciones más grandes, luchando contra nuevas formas de desaparición. Otros siguieron caminos distintos, pero llevaban consigo el aprendizaje de que ninguna carretera es neutra, de que cada viaje carga historias. El pueblo, por su parte, continuó viviendo entre rutinas y marcas. Niños nacían, estudiaban, jugaban fútbol en la misma cancha donde, un día, se organizaron asambleas de padres desesperados. Nuevas excursiones escolares se planeaban, ahora con protocolos más estrictos, rutas más claras, acompañamiento de más adultos. Y en todas había una conversación inevitable. Tenemos que cuidar, decían los maestros, porque una vez un autobús no volvió. Ese aviso no paralizaba la vida, solo la hacía más consciente. Al final, la historia del autobús que nunca llegó encontró un cierre no en la solución del misterio, sino en la transformación que provocó. Seguía habiendo preguntas sin responder, responsabilidades sin asumir, rutas sin confesar. Pero ya no había silencio absoluto. Ya no existía ese vacío inicial en que se pretendía que todo había sido un retraso sin importancia. El final, si puede llamarse así, se sostiene en una imagen sencilla, un atardecer cualquiera. Muchos años después, la carretera vieja recibe la luz oblicua del sol. Un autobús escolar pasa por allí, más moderno, con cinturones de seguridad, maestros atentos y estudiantes que miran por la ventana. Algunos han oído la historia, otros la conocerán pronto. El vehículo avanza, cruza la curva peligrosa, sigue hacia la ciudad. En el pueblo,
Una madre mayor se sienta en la puerta de su casa y escucha el eco lejano del motor. No siente solo miedo, siente vigilia. Sabe que cada viaje escolar lleva riesgo, pero también sabe que, gracias a lo que vivieron, hay más ojos mirando, más voces listas para hablar si algo no parece correcto. El autobús desaparecido nunca fue encontrado, pero su nombre, su ruta y sus pasajeros dejaron de ser una sombra sin forma. Se convirtieron en parte de una memoria que se niega a ser barrida, y así, en un México lleno de carreteras, relatos y cicatrices, la historia de El autobús que nunca llegó encuentra su final no final, no como mito consolador, sino como advertencia viva, como pregunta permanente y como prueba de que, incluso cuando la justicia no alcanza, la memoria puede insistir hasta que el poder tenga que admitir que hay viajes de los que nunca debió dejar de hacerse responsable.